Vamos a hablar hoy de la Biblia y cómo podemos aprender de ella, cómo podemos estudiar y aprender el mensaje que Dios quiere darnos a través de la Biblia. ¿Okay? La Biblia no es un libro común y corriente, no es un libro que tú puedes levantar y leer y estudiarlo y aprenderlo. Tú lo puedes hacer, sí, pero no vas a aprender las verdades que Dios tiene ahí escondidas. Y digo escondidas porque si estas verdades fueran tan obvias, la Biblia no existiera hoy en día. ¿Cierto? La Biblia hubiera sido destruida. Dios tiene verdades escondidas en su palabra, que es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, por eso se llama Biblia, que viene de biblioteca. ¿Ok? Y como introducción al tema, vamos a hablar un poquito de la fe. La fe es un tema que se menciona mucho o se habla mucho en la iglesia, ¿cierto? Ahora, ¿sabemos por qué se habla tanto de la fe? ¿Por qué se habla tanto de la fe? Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo esencial para el seguidor o el siervo de Dios. Es esencial. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la hermana. ¿Qué es fe? Mi esposa esta mañana habló de la fe. Ella citó varias citas y nosotros no planeamos en hacer eso. Ella preparó su tema aparte, yo preparé mi tema aparte. Pero ella habló de eso y fue bueno que ella hablara de eso porque ayuda a refrescar la mente de los hermanos. A nosotros se nos olvida lo que hablamos ahorita y lo que estudiamos ayer se nos olvidó hoy. Así que es bueno, Dios proveyó ese estudio para que podamos refrescar la mente y así podemos entender mejor el tema que voy a presentar en esta hora. La fe, en pocas palabras, es creer. Tú tienes fe, tú crees. ¿Ok? En pocas palabras, tú tienes fe, es que tú crees. ¿Ok? Ahora, me voy a dar un ejemplo. Si yo estoy trabajando, mi esposa me dice, no compre comida porque yo voy a cocinar. ¿Y qué yo voy a hacer? No compro comida. ¿Y por qué no compro comida? Porque yo creo en mi esposa lo que ella me dijo, que ella va a cocinar. Ahora, si yo llego a la casa y no hay comida, ya ahí se va perdiendo la fe. ¿Está viendo? Entonces, la fe causa que nosotros hagamos o no hagamos. ¿Estamos entendiendo? Si tú tienes fe, tú haces o dejas de hacer. ¿Estamos entendiendo? Porque si tenemos fe en Dios, hacemos una cosa y dejamos de hacer otra. ¿Están viendo? Por eso es que es tan importante que tengamos fe. ¿Ok? Muy importante. Ahora, el tema es fe o presunción. Es un peligro que nos equivocamos entre las dos cosas. Fe es una cosa, presunción es otra. Y nos puede a muchos de nosotros podemos equivocarnos
qué es lo que es fe, qué es lo que es presunción. Y son bien parecidas, exactamente. Porque mi esposa no me dijo a mí que ella no iba a cocinar. Entonces yo dejo de comprar comida y llego a la casa y no hay comida porque yo creía que ella iba a cocinar. ¿Qué yo hice? Tuve una presunción de que ella iba a cocinar, cuando ella nunca me dijo a mí que ella iba a cocinar. ¿Está viendo? Eso no puede suceder a nosotros en la vida cristiana. Podemos pensar que Dios va a hacer algo cuando Él nunca te ha dicho que Él lo iba a hacer. Y nosotros creyendo que Él lo va a hacer, no tiramos, nos aventamos, como dicen otros. ¿Está viendo? Ese es el peligro que hay en la vida del cristiano. No podemos confundir la una de la otra. Fe es una cosa, pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? En la Biblia. ¿Está viendo? Por eso es que vamos a hablar hoy de la Biblia. Y para entender la Biblia se requiere fe. ¿Está viendo? Todo va entrelazado. Entonces vamos a avanzar. ¿Puede el hombre entender la palabra de Dios? Tricky question. Es un tricky question. Porque si decimos que sí, podemos entender la palabra de Dios, podemos estar presumiendo. Si decimos que no, no tenemos fe. ¿Está viendo el peligro? Hay un peligro en este tema. Es medio confuso, pero vamos a tratar de analizarlo detalle por detalle para poder entender. La fe puede ser para tu bien y puede ser para tu mal. ¿Me explico? La fe te puede ayudar a entender las verdades que Dios quiere para ti y te puede también ayudar a aceptar errores para tu perdición. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado en entender qué es la voluntad de Dios y cómo podemos recibir el verdadero significado, el verdadero mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Esto se encuentra en mente, carácter y personalidad. Dice, la fe es el medio por el cual la verdad o el error encuentran abrigo en la mente. ¿Está viendo? Tú estás creyendo algo y es un error. Pero tú lo estás creyendo, tú tienes fe. ¿Estás viendo? Pero es un error. Exacto. Pero también tú puedes tener fe en la verdad y eso te ayuda a tu salvación. Dice, por el mismo acto de la mente se recibe la verdad o el error. Pero hay una gran diferencia en que creamos la palabra de Dios o los dichos de los hombres. ¿Está viendo? Y ahí se pone bien compleja la cosa, porque podemos confundir la palabra de Dios por dichos de los hombres y viceversa, los dichos de los hombres como palabra de Dios. Bueno, mucha gente van a las iglesias, escuchan sermones y dicen, eso es palabra de Dios, eso es bíblico, pero en realidad no es bíblico. Y lo que es bíblico, te dicen, no, eso no es, eso es, exacto, es un invento tuyo, tú le estás dando una interpretación errónea. ¿Está viendo? Por eso es que sumamente importante que entendamos cómo adquirir el conocimiento verdadero de la fe. Y por eso el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a seguir. Este se encuentra en nuestra elevada vocación. Dice, estamos viviendo en los últimos días cuando el error
de un carácter más engañoso es aceptado y creído. Hoy en día, los últimos días, estamos viviendo los últimos días, ¿cierto? Lo creemos. Estamos viviendo los últimos días. Dice la sierva del Señor que en estos últimos días el error va a ser más engañoso. Y las personas lo van a aceptar. Mientras que la verdad se descarta. A la verdad la gente le va a decir no, y a la mentira le van a decir que sí. Muchos están derivando hacia las tinieblas de la infidelidad, encontrando errores en la Biblia. Ahí, en esta partecita en inglés, dice picking flaws, como buscándole falta a la Biblia. Exacto, no que la Biblia tiene error, sino que ellos se la buscan donde no hay. Ellos buscan donde no hay. Aceptando invenciones supersticiosas, teorías no bíblicas y especulaciones de mala filosofía. Pero el deber de toda persona es buscar un conocimiento profundo de las Escrituras. A ver, y nuevamente hago la pregunta: ¿cómo podemos obtener ese conocimiento profundo? ¿Cómo lo podemos conseguir? Es esencial que nosotros tengamos ese conocimiento profundo de la Escritura, porque si no vamos a ser engañados. Nosotros mismos nos engañamos. Nosotros podemos creer en este mismo momento que tenemos un conocimiento profundo de un tema bíblico o de toda la Biblia, cuando en realidad no lo es. Es un error. ¿Están viendo? Muy peligroso en la situación que nos podemos encontrar cada uno de nosotros. Muchas personas, como vemos aquí, se ponen a estudiar la Biblia y pasan horas buscando ese conocimiento profundo de las Escrituras. Muchos van a seminarios bíblicos buscando ese conocimiento profundo de las Escrituras. Otros van a universidades y cogen un doctorado en teología buscando ese conocimiento profundo de las Escrituras. Pero ¿es ese el verdadero método para obtener un conocimiento profundo de las Escrituras? Bueno, vamos a seguir. Hay dos maneras de cómo estudiar la Biblia. Dos maneras. Una de ellas es académicamente. Tú lees la Biblia académicamente. Académicamente es exactamente como lo dice, y así mismo es. Dice, el agua moja, el fuego quema. La otra forma es dogmático. Dogmático es que tú le das una interpretación. El agua moja, eso no significa que el agua moja, eso significa que esto y lo otro. ¿Está viendo? ¿Cuál es el método correcto de estudiar la Biblia? Los dos. Number 2. Ok. Hay que tener cuidado de cómo vamos a estudiar la Biblia. Ok. A través del tema vamos a ir dando cuenta cuál es el verdadero, el correcto método de estudiar la Biblia. Se lo voy a dejar ahí para pensar. La Biblia tiene dos clases de temas. Estamos ahí viendo la Biblia y especialmente dice el The Revelation, el libro de Revelaciones, Apocalipsis. La Biblia tiene dos temas. Uno de esos temas es terrenal, carnal o terrenal, cosas terrenales de esta tierra, o cosas espirituales o cosas celestiales, ¿cierto? Y ahí es que viene la cita bíblica de Juan 3:12. Jesús estaba hablando ¿con quién? Ahí en Juan 3:12. Jesús estaba hablando con Nicodemo. Búsquenlo en sus Biblias, Juan 3:12. Jesús está hablando con Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo?
¿Quién? Nicodemo era un príncipe de Israel. Él no era un analfabeto. Él no era ignorante de Dios. Él no era una persona que no conocía de la palabra de Dios, ¿cierto? Él era una persona que tenía muchos recursos y tenía mucho conocimiento, era miembro del Sanedrín. Es una persona que estudiaba las escrituras, ¿sí o no? Exacto. Un miembro de iglesia. Un pastor hoy en día. ¿Cierto? Ahora, en el capítulo 12, ¿qué es lo que Jesús les dice a este hombre de conocimiento? Dice, él le dice, si no entiendes estas cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Eso llama mi atención porque yo digo, bueno, Nicodemo, como le estaba diciendo yo a ustedes, Nicodemo no era una persona no docta, él tenía conocimiento. Pero, ¿qué es lo que le faltaba? Le faltaba el conocimiento espiritual. ¿Cómo podemos adquirir el conocimiento espiritual? Solamente hay un solo método que podemos adquirir ese conocimiento espiritual. Cuando nos rendimos a Dios, cuando nos damos cuenta que nuestra capacidad mental no es nada comparado a la capacidad mental de Dios. Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Dios, su capacidad mental no la podemos ni describir. Mientras que nosotros somos limitados a lo que tenemos adelante. Dios ve el futuro, nosotros apenas vemos el presente. Con dificultad. ¿Está bien? Entonces, él le dice a Nicodemo, si no entiendes esta cosa que te estoy diciendo, que es terrenal, ¿cómo piensas tú entender las cosas celestiales? Hoy Jesús no puede estar diciendo esas mismas palabras. Tal vez estamos sordos. Tal vez estamos endurecidos, estamos numb, como le dice en inglés. ¿Cómo nosotros pensamos entender las cosas celestiales si no entendemos las cosas terrenales? Pónganse a pensar, hermano. Vamos a seguir. Les voy a mostrar un par de ejemplos de que personas que estaban ahí con Jesús no entendieron el mensaje que Jesús le estaba hablando. Juan 8:51. Vamos a buscar en la Biblia. Jesús, aquí en Juan 8:51, está hablando con ¿quiénes? Está hablando con los fariseos. La Biblia dice aquí, dice entonces los judíos, bueno, dicen los judíos, ahí estaban más que solamente los fariseos. Ahí estaba una gran cantidad de personas que era el pueblo, estaban escuchando, porque los fariseos, ¿quiénes son? Eran los líderes religiosos en esos días. Entonces Jesús estaba contrarrestando sus enseñanzas. Entonces las personas estaban ahí viendo qué va a suceder, qué es lo que está sucediendo. ¿Está viendo? Entonces Jesús dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Está viendo? ¿Qué Jesús estaba hablando? ¿Estaba hablando cosas terrenales o estaba hablando cosas celestiales? Entonces dicen los judíos, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ellos no entendieron las palabras de Jesús.
Jesús estaba hablando de la muerte segunda. Si tú sufres la muerte primera, puedes participar de la resurrección. Pero si sufres la muerte segunda, eres perdido. ¿Está viendo? Nosotros creemos en Jesús. El que creyera en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. ¿Está viendo? Porque nosotros creemos en esas cosas espirituales, cosas que no vemos, pero porque creemos en Dios, las aceptamos. Y las aceptamos como que son un hecho. Vamos a ver otro ejemplo. Jesús estaba hablando con otro grupo de fariseos, o puede ser que sea el mismo grupo. Dice Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Nuevamente, no entendieron el lenguaje de Jesús. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Dice la Biblia, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Nuevamente, no entendieron el mensaje de Jesús. Jesús estaba hablando espiritualmente. Ahora, cuando Jesús viene hablando a nosotros y Jesús nos hace una pregunta, nosotros le vamos a contestar ¿de qué manera? ¿Le vamos a contestar terrenal o le vamos a contestar espiritualmente? ¿Cómo podemos contestarle a Jesús espiritualmente si vivimos una vida carnal? ¿Cómo podemos discernir las cosas celestiales si estamos viviendo una vida carnal, una vida terrenal? Nosotros no vemos más allá de lo que está presente, de lo que está delante de nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Se recuerdan que le dije que la fe nos ayuda a hacer o no hacer? Eso significa que no hace falta ¿qué? No hace falta creer. No hace falta creer en las cosas de Dios, en las cosas que Dios nos está hablando. ¿De verdad? Porque por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, no estamos viviendo una vida espiritual. ¿Está viendo la diferencia? Cuando tú crees en Dios, tú comienzas a vivir, tú comienzas a hacer cosas espirituales. Cosas que tú no sabes. Pero ¿quién es que la está haciendo? Dios la está haciendo porque ya no eres tú, más Cristo en ti. ¿Está viendo? Vamos a seguir. ¿Por qué el profeso pueblo de Dios no entendió la palabra de Jesús? Bueno, hablamos un poquito de eso ahora mismo. Porque ellos estaban esperando un Salvador terrenal. ¿Cierto? Ellos estaban bajo el yugo de los romanos. Ellos necesitaban un Salvador que viniera con espada a liberarlo a ellos de los romanos. Pero Jesús no vino con espada. Jesús vino a libertarnos, pero no del yugo de los romanos. Cristo vino a libertarnos del yugo del pecado, del yugo de Satanás. De igual manera, como aquel pueblo no entendió la palabra de Jesús, hoy día el profeso pueblo de Dios está haciendo lo mismito. No está entendiendo las palabras de Jesús, porque no están esperando un Salvador que venga a libertarnos del pecado. No están esperando un Salvador que te lleve al cielo, que te liberte del yugo del pecado. No, ¿qué es lo que estamos esperando? Un Salvador que nos salve de la economía, del unemployment, del desempleo, el unemployment del desempleo, que nos dé un techo, que nos dé salud, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que estamos esperando. No estamos esperando el Salvador que nos liberte del pecado. Es triste, hermano,
Es triste. Ok, vamos a ver razones por las cuales no se entiende la palabra de Dios. Ejemplo bíblico. Hay razones por las cuales no entendemos la palabra de Dios, y ya hemos estado hablando de eso, pero yo les voy a mostrar con la Biblia por qué esta persona no entendieron, y la misma Biblia nos lo va a decir. La misma Biblia nos lo va a decir, no tengo yo que decírselo. Dice Jesús, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Jesús lo regañó a Pedro. ¿Todavía no tiene entendimiento? Tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no entiendes. Jesús estaba hablando aquí espiritualmente. Pedro, viviendo las 24 horas con Jesús, todavía estaba viviendo una vida terrenal. No estaba experimentando esa vida celestial. Y necesitaba que Jesús le explicara. Pero nosotros, si queremos aceptar esa vida celestial, podemos hacer como Pedro. Podemos venir a Jesús y decirle, Señor, ayúdame a poder vivir esa vida espiritual. Ayúdame a poder entender tu palabra. ¿Está viendo? Porque nosotros sabemos y reconocemos que necesitamos de Cristo Jesús. Ahora, si no reconocemos y no aceptamos, Jesús nunca va a venir a darte un conocimiento o a darte una vida que tú no deseas. Sigue diciendo, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Una persona que está haciendo estas cosas, ¿qué está haciendo? Está viviendo una vida terrenal. ¿No es verdad? Una persona que estaba hablando de homicidio, una persona que está teniendo malos pensamientos, una persona que está hablando de adulterio, de fornicaciones, de hurto, está hablando falsos testimonios de su hermano, está viviendo una vida terrenal, no está viviendo una vida celestial, ¿no es verdad? Entonces sigue, estas cosas son las que contaminan al hombre. Jesús no estaba hablando de contaminación terrenal, porque sabemos nosotros que si tú te comes algo podrido te va a enfermar, ¿está viendo? Pero Jesús no estaba hablando de una contaminación terrenal, una contaminación carnal. Jesús estaba hablando de una contaminación espiritual, una contaminación celestial, porque el pecado es una enfermedad. El pecado es una enfermedad. Y si tú no eres curado del pecado, tú nunca entrarás al reino de los cielos. ¿Está viendo? Esto contamina al hombre. Los fariseos no entendieron la palabra de Jesús. Los discípulos tampoco entendieron la palabra de Jesús. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los discípulos y los fariseos? Jesús le explicó a Pedro lo que significaba. ¿Por qué? Porque Pedro se lo pidió. Los fariseos no se lo pidieron y nunca recibieron el conocimiento. En Juan 8:43, Jesús le hace la exacta pregunta a los fariseos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Será porque tiene falta de conocimiento? ¿Será porque tiene falta de entendimiento? Jesús les dijo a los fariseos, porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos no podían escuchar la palabra de Jesús. Si tú lees el capítulo 8 de Juan, Jesús lo está, ¿qué Jesús le está haciendo? Jesús lo está molestando, lo está rebuke, how you say rebuke. Lo está reprendiendo.
Jesús estaba reprendiendo a los fariseos. Si usted lee el capítulo 8 de Juan, desde el principio, Jesús está reprendiendo a los fariseos. Ellos no querían escuchar la palabra de Jesús. Jesús les dice, ustedes no entienden porque ustedes no quieren escuchar mi palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Está viendo? Si nosotros rechazamos la amonestación de Dios, no queremos escuchar, dice Jesús, o lo digo yo, no sois de Dios. Dice la palabra. Tenemos que tener mucho cuidadito, hermano, porque si viene amonestación de nosotros, alguien viene y nos dice a nosotros algo, está en la palabra de Dios y nosotros la rechazamos, no estamos rechazando al hermano, estamos rechazando la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios. ¿Está viendo? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay otro punto, lo dice Juan 10:26, pero vosotros no creéis. Está hablando los fariseos, vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como es dicho. ¿Está viendo? Él le está diciendo a los fariseos, ustedes no creen porque ustedes no son mis ovejas, ustedes no son parte de mi pueblo. Nosotros podemos estar aquí en la iglesia, pero nosotros no podemos, tal vez nosotros no somos ovejas del pueblo de Dios y no creemos. Pero podemos estar aquí, podemos ser parte del pueblo de Dios, pero también nos falta la fe. Como le voy a dar un ejemplo ahora. ¿Me explico? Yo estoy aquí, no creo en Dios, pero estoy viniendo a la iglesia simplemente porque, por venir. Te está autoengañando. Tú no eres del pueblo de Dios. Ahora, tú puedes ser del pueblo de Dios, tú crees, pero a media. Por eso no entiendes la palabra de Dios. Tú necesitas reconocer que no crees. Ese es el primer paso. Necesitas reconocer que tú no crees y para poder creer necesitas pedir ayuda. Ahora lo vamos a ver, un ejemplo. Ok, vamos a ir a Marcos. Marcos 9. Marcos 9. Le voy a dar el ejemplo de uno que es del pueblo de Dios, pero no tiene fe, no cree. Lo vamos a ver, Marcos 9. Marcos 9. En Marcos 9 encontramos la historia de un padre que trae a su hijo endemoniado a los discípulos. Y los discípulos no pueden ayudarlo. No pueden sacarle el demonio. Vamos a empezar. Vamos a empezar desde el 20, 9:20. Dice, y se lo trajeron, le trajeron el joven a Jesús. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. 9:20. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, oiga lo que dice el padre, pero si puedes hacer algo, él no cree. ¿La verdad? Jesús se lo dice. Jesús se lo dice. Jesús le dice a él, en el 23, Jesús le dice, si puedes creer, si tú puedes creer, yo puedo hacer algo por él. ¿Está viendo? Nosotros limitamos el poder de Dios. Cuando tú crees, tú le das fuerza a Dios. Cuando tú no crees, tú le quitas el poder de Dios. Dice, si tú crees, en el 23,
al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Está viendo? Ese es el ejemplo de una persona que es de la iglesia, que es de una oveja de Dios, pero le hace falta la fe. Y él le pide en el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Yo le pido a Dios que me ayude mi incredulidad. Porque yo no tengo ningún conocimiento. Si queremos obtener el verdadero conocimiento, necesitamos reconocer que hace falta el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque simplemente por estudiar la Biblia, pasar 2 o 3 horas estudiando, puede ser que tú vas a aprender, puede ser que tú recites la Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis. Pero eso no significa que tú tienes el verdadero conocimiento de la Biblia. El verdadero conocimiento de la Biblia viene cuando tú rindes tu vida a Dios y aceptas que tú eres un pecador, que tú no tienes ningún mérito, que tú eres tonto, que tú necesitas que Dios te revele ese verdadero conocimiento. Cuando tú aceptas y reconoces, Dios va a ayudar tu vida. Dios va a cambiar tu camino. Él te va a llevar a las mansiones celestiales. ¿Cómo podemos conocer? Ya lo dije. Dice en Cristo triunfante, la sierva del Señor, como la verdad y el error se encuentran cercanos, las mentes que no sean guiadas por el Espíritu Santo serán inducidas a aceptar el error y al hacerlo se colocarán bajo el poder del engaño de Satanás. ¿Está viendo? Es de vida o muerte, mis hermanos. Si tú no reconoces que tú necesitas el Espíritu Santo, tú vas a ser engañado. Satanás te va a vencer. Satanás te va a vencer y vas a quedar perdido. ¿Qué sucede cuando una persona rechaza la verdad? Tú no tienes el Espíritu Santo, tú automáticamente vas a rechazar la verdad, aunque no lo quiera rechazar la verdad. Automáticamente. Si no reconoces la necesidad de Dios, si tú no reconoces que tú eres un tonto, un ignorante, un ciego y desnudo, tú no vas a poder entender las Sagradas Escrituras. Tú no vas a poder conocer el mensaje celestial de Dios. Y automáticamente Satanás tiene toda la ventaja. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia nos lo va a decir. 2 de Tesalonicenses 2, 10 y 12. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios, oigan, Dios, cuando tú rechazas al Espíritu Santo, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Mis hermanos, tú no aceptas a Dios, tú aceptas a Satanás automáticamente. Jesús nos pregunta hoy en día, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús quiere que nosotros entendamos su lenguaje. Lo único que somos muy rebeldes para no aceptarlo. Nosotros somos demasiado rebeldes, queremos hacer las cosas malas. No queremos hacer las cosas buenas. La Biblia dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia, no solamente los 10 mandamientos, dice, toda injusticia es pecado, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ya vamos a ir cerrando. Jesús, Juan 15:5. Vamos a cerrar con eso. Juan 15:5. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permaneciere en mí y yo en él, dará muchos frutos. Porque fuera de mí, nada podéis hacer, mis hermanos. Si tengamos ese texto en la mente, lo recordáramos todos los días, fuéramos mejores cristianos todos los días. Sin Cristo nada podemos hacer. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser mejores cristianos.